Iniciamos este segundo bloque de información aquí en el Telediario VGB y vamos a mantener esta comunicación telefónica con quien es el director médico de servicios asistenciales de aquí de la Cooperativa de Luz y Fuerza, el doctor Adolfo Guardo, que le decimos muy buenas noches. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muy bien, bueno, uno de los temas y que ha tomado muchísimo más vigencia y de hecho porque muchas ciudades ya han adoptado el tema de la utilización como una cuestión obligatoria del barbijo o lo que también se llama el tapabocas, ¿no? Pero lo importante es, además de la calidad, el correcto uso de estos elementos, por supuesto. En principio, hablar de la calidad. ¿Cuáles serían los óptimos? En realidad el nombre de tapabocas no me satisface mucho porque tiende a confundirnos. En realidad no es un tapabocas solamente, sino que tiene que tapar la nariz. Y insistimos en esto de la nariz porque, como hemos dicho varias veces, las secreciones contaminantes salen tanto por la nariz como por la boca. Por lo tanto, si tapamos la boca nada más, la persona que estornuda puede seguir eliminando secreciones por su nariz y por lo tanto contaminar superficies. Como decías vos, hay muchas calidades. Hay barbijos profesionales, que son los barbijos quirúrgicos, los N95, u otras calidades fabricados en distintas telas, que son lavables o no. Pero en realidad, antes que nada, es preferible cualquier tela que pueda tapar esa posibilidad de eliminación de secreciones. El concepto que uno tiene que tener claro es que el barbijo o mascarilla, para lo que sirve fundamentalmente es para proteger al otro. Ahora, si todos nos preocupamos por proteger al otro, obviamente vamos a estar protegidos nosotros también. Importante, como decíamos, el correcto uso, ¿no?, del barbijo. Específicamente, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son esos tips, ¿no? El primer paso, el segundo, para el correcto uso. Sí, el uso es muy importante también porque si no, al sacarnos el barbijo fundamentalmente, no al colocarlo porque se entiende que es un material que está en óptimas condiciones, por lo tanto no habría tanto problema cuando manipulamos el barbijo antes de usarlo. Pero una vez que volvemos de la calle o del lugar donde hayamos estado, obviamente tenemos que recurrir a una técnica que nos permita sacar el barbijo sin entrar en contacto tanto las manos nuestras con la cara como tampoco con la superficie del barbijo que pueda tocar la ropa nuestra. Para esto primero hay distintos tipos de barbijos, hay algunos que son con elástico, otros que son con cintas. Siempre tenemos que empezar por la parte de abajo para que cuando soltemos la parte superior del barbijo, este no caiga sobre el tórax y por lo tanto entre en contacto con nuestra ropa. Luego sacamos la parte de adelante, siempre sin tocar la parte que estuvo en contacto con el exterior del barbijo, y lo desechamos o lo colocamos dentro de una bolsa para su posterior desinfección o lavado. Muy bien, y en el caso, bueno, hay personas que o que no saben, digamos, de estas medidas o que a veces la utilización y durante varias horas es como que a veces estas cuestiones se pierden, ¿no? Y vemos personas que se bajan el barbijo y la nariz queda al descubierto, por ejemplo, o se lo sacan y se lo ponen, o esto de dejárselo también debajo en la pera. Esto directamente es como que corta con esa prevención y ya estaría infectado, habría que tirar ese barbijo. En realidad, como bien decís vos, es como cualquier otra herramienta, el uso correcto es lo que hace a la finalidad del elemento, de lo contrario estamos cometiendo errores. Es importante saber que es una barrera más de protección y que utilizar el barbijo no nos da una seguridad del 100%. Por lo tanto, es muy importante, nosotros acá tenemos dos vías de ingreso del virus que estarían protegidas, que son la nariz y la boca, y fundamentalmente, como te decía antes, dos vías de transmisión del virus que también estarían protegidas, que son la nariz y la boca. Nos quedan los ojos al descubierto, por lo tanto no hay que tocar ninguna superficie contaminante, inclusive en nuestras propias manos. Si nos tocamos la cara o los ojos, también corremos el riesgo de poder estar infectándonos. Con respecto a lo que vos decís, sí, por supuesto, si uno permite que el barbijo toque la superficie de la ropa, por más que después nosotros desechemos el barbijo, si tocamos esa superficie contaminada, estamos de nuevo cometiendo un gravísimo error. Entonces hay que ser muy prolijos, sobre todo cuando nos sacamos estos elementos de protección, para evitar el contacto con superficies que posteriormente pueden entrar nuevamente en contacto con nosotros mismos.
Lo mismo sucede con el tema de los guantes, y acá permitidme aclarar un poquito, Noé, porque yo he visto mucha gente que se coloca los guantes y utiliza las manos como si no tuviera los guantes. Es decir, el guante protege en el sentido de que nosotros no tenemos un contacto directo con nuestra piel, pero si con el guante nos tocamos la cara o nos llevamos la mano a la boca o nos tocamos la nariz, obviamente esa superficie contaminada, que ahora no es la piel sino el guante, va a actuar de la misma manera que si no tuviéramos ningún guante. Entonces, tanto el guante es un elemento útil, pero te diría que es más importante la mascarilla que el guante mismo. Inclusive cuando nos sacamos el guante también hay que ser sumamente cuidadoso, tiene su técnica, y vamos a tratar de acompañar esta conversación con un poquito de imágenes para que la gente entienda bien cómo se haga. De lo contrario, si uno lo relata puede ser bastante engorroso de entender. Ujú. Muy bien. Y también saber, por ejemplo, cuál es la vida útil de un barbijo, ¿no? Y después también, como hemos visto, algunos que se han confeccionado más así caseramente y hasta algunos que tienen como una doble faz y que le ponen una servilleta o un papel que es también aislante en este sentido. ¿Cuál es ese tiempo de utilidad y si son factibles también y bien digamos óptimos en cuanto a su utilización, aquellos que son así lavables y reutilizables? Sí, como bien decís, hay diferentes tipos de telas que se utilizan para la confección. Por supuesto, cuando hablamos de barbijos caseros, uno toma un poquito lo que tiene a mano para hacerlo, y por supuesto pueden existir diferentes tipos de componentes. Como te dije, antes que nada, cualquier tela sirve, pero por supuesto cuanto la tela tenga menor porosidad, obviamente va a servir mejor como elemento de filtración. Al sacar el barbijo, inclusive nosotros podemos rociarlo con la solución de alcohol que ya todos conocemos, 70-30. La conocemos más por el Fernet que por el alcohol, pero no importa. De todas maneras, con esta solución nosotros podemos obviamente desinfectar la superficie expuesta del barbijo y ya sería una medida más de protección. Hay barbijos que, de acuerdo a la contextura o a la tela que se utilice, son lavables y otros son totalmente desechables. Estos que yo te decía, hay barbijos quirúrgicos también lavables y otros son desechables que no se pueden volver a usar. Así que hay que ver un poquito la tela en cada caso. Por supuesto, los de papel ni hablemos. En las unidades filtrantes se puede utilizar una unidad filtrante de papel, pero se humedece y una vez que se humedeció ya no cumple ninguna finalidad. Muy bien, ahí sí hay que cambiarla rápidamente, digamos, esa sería un poco la consigna. Y se ha notado el incremento de muchas ciudades, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo, de adoptar la utilización del barbijo. Esto de que había cierto debate, o hay, digamos, como que personas o algunos decían que no era tan imprescindible el tema de la utilización. Esto se ha ido acrecentando con el correr de los días. Sin ninguna duda, ¿no? Vos sabés que yo soy un defensor de la utilización del barbijo desde prácticamente ya hace mucho tiempo, inclusive uno de los primeros videos relacionados con estos temas lo hemos hecho con respecto a esta situación. Hoy por hoy ya creo que nadie discute la utilidad del barbijo. No quiere decir que es una barrera total y que con esto estamos liberados del coronavirus. No, obviamente no es así, pero sí es una barrera fundamental y es una cuestión de lógica. Como decíamos en ese primer video, si la eliminación del virus se hace por la nariz o por la boca y es lo que tenemos tapado, obviamente no hay forma de que el virus pueda salir al exterior. No hay forma de contaminar superficies y no hay forma de contagio posible, o sea, de propagación del virus. Por supuesto, como decimos siempre, lo que pasa es que la OMS en su primera instancia lo que trató es de proteger estos insumos que son esenciales para que no haya un consumo masivo y desaparezcan del mercado. Sí, los barbijos de ciertas calidades obviamente tienen que ser utilizados por el personal de salud, por el grado de exposición que tienen, por el tiempo de utilización que tienen. Y ahora que dije tiempo de utilización, recordé que me preguntabas más o menos cuánto puede durar. De acuerdo a la calidad de la tela, y algunos, como decíamos antes, que son lavables, otros no, un N95 puede durar aproximadamente unas 120 horas de uso. Un barbijo descartable obviamente es una sola postura, y un barbijo lavable por supuesto tendrá un tiempo determinado de acuerdo a la calidad de la tela, que con el tiempo se irá desgastando, pero se puede lavar perfectamente con agua y jabón y se puede volver a utilizar.
También se ha recurrido como otra de las medidas, y hay mucha gente que solidariamente también ha aportado, lo que se llama la máscara facial, que para algunos hasta es mucho más seguro, en cierta manera, porque casi como que uno tiene la manía de llevarse las manos al rostro, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces el tener toda esta máscara que cubre todo el rostro es como que se ve más imposibilitado. Y además también una cuestión higiénica, es como que lo ven más factible en su utilización. ¿Qué opinan al respecto, ¿no? de las máscaras faciales? Bueno, en realidad es correcto lo que vos decís. La máscara facial tiene la ventaja sobre el barbijo o mascarilla, que nos tapa también los ojos. Por lo tanto, sería una vía posible de contagio que también estamos eliminando. En este caso es más para protegernos nosotros que para proteger al otro. Por los ojos no salen secreciones que puedan ser contaminantes, pero sí pueden ingresar otras secreciones o por contacto directo de las manos nuestras con alguna superficie contaminada, nos tocamos los ojos y sabemos que los ojos obviamente son una vía de ingreso del virus a nuestro organismo. La mascarilla facial, hay distintas por supuesto, distintas calidades, distintas confecciones y demás, y también el uso correcto es fundamental, porque si se nos está cayendo o si estamos metiendo la mano por debajo de la mascarilla, estamos en la misma situación que si no la tenemos. Tampoco tiene un cierre perfecto en lo que se refiere al contorno de la cara, y por lo tanto si nos tosen de atrás o de forma lateral, puede llegar a tener algún ingreso de secreciones. Todo depende del uso correcto. Acá lo fundamental es conocer bien cómo son las vías de transmisión, y lo demás es una cuestión de lógica y de cuidado permanente como para evitar estas situaciones. Y como siempre resaltar nuevamente de cuáles son estas medidas, ¿no? Más allá de la utilización de barbijo o las máscaras o cubrebocas, como le dicen algunos también, correctamente el tema de, por ejemplo, el lavado de las manos y frecuentemente y ante cualquier situación, entre algunas de las medidas que podemos resaltar ya como cierre también de este pasaje, como para tener nuevamente en cuenta. Sí, como bien decías vos, el lavado de manos sigue siendo fundamental. Cuando tosemos o estornudamos, hacerlo en el pie del codo, la limpieza de las superficies que pueden estar contaminadas, el uso permanente de las soluciones de lavandina o soluciones de alcohol, que son las de uso habitual. Hay otros sanitizantes, pero obviamente son más de uso médico. La precaución esta del barbijo me parece una cuestión muy importante, conociendo el mecanismo de transmisión del virus, como lo volvemos a repetir, esto puede ser una barrera muy importante. El virus no tiene otra forma de viajar y de transmitirse que es de persona a persona. O sea, si una persona no puede contagiar a otros, la pandemia se termina. Esto lo tenemos que tener claro, conocer bien las vías de transmisión y tomar las medidas de precaución que corresponden. La ventilación de los ambientes también es un elemento muy importante. Sobre todo ahora que tenemos que ser más cuidadosos, empiezan los primeros fríos y uno es un poquito más reticente a abrir ventanas, a ventilar los ambientes y demás, pero por lo menos en algún momento del día lo tenemos que hacer, tener por lo menos una hora y media la habitación ventilada, el comedor o los lugares habituales de la casa que sufren menos ventilación. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos en contacto, por supuesto, en lo Muchísimas gracias a sucesivo. vos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, así tenemos entonces la palabra del doctor Guardo dando justamente estas consideraciones importantes en la correcta utilización del barbijo especialmente, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el resto de las medidas de prevención y de seguridad. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy y justamente en la jornada y con el comienzo de esta semana se abrió la Ruta 5. Recordemos que desde el 10 de abril estaba ya cerrado el acceso principalmente por el sector desde Altagracia, en Villa Parque Santa Ana, allí ante los casos que se habían dado en los últimos días. Así que hoy justamente ya la circulación es normal.